Mis hermanos, muy buenos días. Me da gusto verlos a todos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos habla de los frutos del Espíritu. Yo creo que muchos de nosotros lo conocemos, pero en este caso dice el fruto del Espíritu es amor, y luego dice gozo. ¿Qué significa el gozo, hermanos? El gozo es una emoción producida por acontecimientos agradables. El gozo es una satisfacción en Dios. Es encontrar en Él la fuente principal de esperanza y bienestar, fíjense. El gozo es la confianza en medio de pruebas. No significa negar el dolor, sino seguir confiado en Dios aun cuando la situación sea difícil. El gozo es esperanza, es mirar con firmeza hacia lo que Dios ha prometido. El gozo es comunión con Cristo Jesús. El gozo bíblico no quiere decir que todo el tiempo estemos con una cara de sonrisa, ¿no? Es que soy cristiano y todo el tiempo sonriendo y estoy bien gozoso. Una persona puede estar enferma, puede estar llorando, puede sentir tristeza, puede sentir cansancio, y al mismo tiempo, hermanos, conservar una actitud y una esperanza profunda de gozo, porque eso lo produce solamente Dios. La felicidad suele depender más de lo que sucede. Hay veces que estamos felices porque ganó nuestro equipo de fútbol, o estamos felices porque compramos algo que queríamos. Pero el gozo bíblico depende de Dios y de la esperanza que tenemos en Él. Por eso Pablo podía hablar de gozo incluso mientras se enfrentaba la muerte, el sufrimiento y dificultades. Por eso Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 5:16, ¿cómo dice? Estad siempre gozosos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y con ese gozo que nos caracteriza como cristianos, como hijos de Dios, esa esperanza que tenemos en la palabra de Dios y en nuestro Señor Jesucristo, es un mandato de Pablo. No dice Pablo, cuando puedas o cuando quieras, debes estar gozoso. No, dice, estad, es un verbo imperativo, estad siempre gozosos. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo. ¿Por qué nos vamos a gozar? Porque hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Señor nos llama está llena de decisiones. Y una de las decisiones más importantes de la vida del ser humano es decidir seguir a Cristo.
llamaste. Tú nos llamaste, Dios. Tu palabra nos enseña que desde antes que naciéramos. Y no somos de los que retrocedemos, Señor. Tú has fijado en nosotros, nos has dado tu Espíritu Santo, Dios. Algo increíble, algo especial, algo único, Dios. Dios, para seguirle. Así como tú llamaste a tus apóstoles y les dijiste, ven, síganme. Así nos llamas a nosotros, Señor. Y no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos contigo, Dios. Gracias te damos por ello, bendito Padre, en Cristo Jesús. Amén. Oh,
Señor, tú eres grande, maravilloso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Señor. Jamás vamos a dimensionar el poder que tienes, Dios. Pero sí podemos disfrutar de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, y saber, Dios, que tú estás con nosotros, pese a los terremotos en el mundo, las guerras en el mundo, las hambres en el mundo, la situación que está pasando, Dios. Gracias, porque tú estás con nosotros, Dios, y tú lo has previsto y nos lo has dicho en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado salvación, nos has dado vida eterna, siendo nada, Señor, no aportando nada, Dios. Gracias, bendito Rey. Seguro soy que tú me
alabamos tu nombre y cantamos con todo nuestro corazón, reconociendo, Dios, que tú eres poderoso, Padre Santo, que estás en tu trono, pero que también estás con nosotros, Padre Santo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Dios, podemos tener gozo, podemos tener paz, podemos tener esa relación contigo, Señor, que solamente tú lo das a tus hijos. Y por eso te alabamos en esta mañana y por eso nos congregamos como iglesia, Dios, para adorarte y darte la honra que tú te mereces. Y también, Dios, para obedecer tu palabra, para aprender de ti, Dios, y ponerla por obra, Dios. Porque no nada más es el conocimiento que podamos tener, sino la aplicación que podamos hacer de tu palabra. Gracias te doy, Dios, por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo estamos? Un gusto nuevamente estar con ustedes, pues estudiando la Escritura, la palabra del Señor. Y hoy tema interesante para mí porque algo que yo a veces sufro es un poco de ansiedad. No sé qué tanto lo vivas tú, qué tan ansioso a veces resulte ser, ¿no? Sobre todo a veces en cosas aparentemente simples, ¿no? Como por ejemplo cuando vamos a salir de vacaciones, vamos a hacer un viaje, no sé qué tanta ansiedad te da, al grado que eres de los que pues tiene que revisar el clima, ¿no? Para que todo salga perfecto, no vayas a llevar ropa que no corresponda, o vas el mapa para ver cómo vas a llegar, cuánto tiempo vas a hacer, tratar de tener todo listo para que, pues obviamente no te surja ningún tipo de problema o inconveniente que te haga retrasarte. Eres de los que revisa las opiniones de los restaurantes que quizá vas a visitar para ver si realmente vas a poder pasar un buen tiempo. En fin, eres principalmente de los que cargan con un montón de maletas para que no te falte absolutamente nada. En un español muy mexicano, cargas hasta con el perico para que precisamente no tengas ningún tipo de problema. ¿Y por qué a veces reaccionamos así? Bueno, la ansiedad es un mecanismo que a veces nosotros tenemos de defensa cuando vemos que algo puede salirse de nuestro control. Y entonces experimentamos este tipo de sensaciones y tratamos de ser lo más precavido posibles. En este aspecto tratamos de controlar la ansiedad, tratándonos de asegurar que no vaya a suceder ningún tipo de problema. Y con respecto a nuestro pasaje de hoy, quizá es algo que Felipe vivió. Estamos llegando ya al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y la Escritura nos va a narrar que Jesús se encuentra ante una muchedumbre, muchísima gente, 5,000 varones, solamente contando hombres. Evidentemente el número de personas es muy grande, es mucho mayor. Y estos 5,000 varones, más mujeres, más niños, pues tienen hambre. Y Jesús aprovecha esta situación para poner a prueba a Felipe. Y le hace una simple pregunta: ¿dónde compraremos pan? Felipe, al ver semejante volumen de personas y ante la pregunta del Señor, inmediatamente saca la calculadora mental y empieza a hacer todas las matemáticas posibles para ver cómo resolver este enigma, este grave problema, tener que alimentar a toda esta gente. El problema de la mente de Felipe es que sus matemáticas no lo llevaron muy lejos y colapsó. Y lo único que pudo responder es 200 denarios no serían suficientes para alimentar a a esta gente. Es decir, ni con el salario de 8 meses nos va a alcanzar para poder alimentar a todas estas personas. Felipe entra en crisis y se ahoga en una situación, se ahoga simplemente en el presupuesto. ¿Cuál es el problema que enfrenta o que tiene Felipe? Se le ha olvidado con quién está. Y hoy estaremos viendo cómo a veces nuestros cálculos humanos nos pueden llevar a perder de vista
lo que el Señor puede hacer o lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Imagínate, una excursión, somos una iglesia enorme, gigante, una iglesia de 10,000 personas y vamos a hacer un evento masivo fuera de las instalaciones. Miles de personas. Vamos a un lugar donde hace muchos años, Miguelito y el pastor Hugo deben de recordar, fuimos a un lugar llamado El Carril. Era una vía del tren, casitas a los lados, a llevar despensas y algo de ayuda. Y no había más. Pues vas a un lugar más o menos así. No hay puestos de comida, no hay absolutamente nada. Y después del trabajo, las 10,000 personas que están ahí están muriendo de hambre. Y no hay que comprar, no hay que comer. Pero resulta que tú fuiste el único precavido que alcanzó a agarrar una rebanada de pan y le embarró ahí algo de mayonesa o algo de mermelada, se lo guardó y lo llevó. Y eres el único que tiene esa rebanada de pan. Eres el único que trae un pequeño lunch. ¿Qué harías? ¿O lo sacarías? Y digamos, dividámoslo en 10,000 partes. En el pasaje de hoy, quien nos pone el ejemplo es un pequeño niño, quizá un adolescente, que lleva 5 panes y 2 peces y los entrega todo lo que tenía. Evidentemente esto para las personas estudiosas, para los adultos inclusive, pues es realmente un chiste, porque el pan eran 5 panes de cebada, panes muy pequeñitos, y los peces, pues a lo mejor nos imaginamos un salmón, un guachinango de este tamaño. No, eran más pequeños que una sardina, eran verdaderamente peces. El niño lo llevaba pues únicamente para que le diera sabor al pan, supiera algo el pan. Pero ahora hay que dividirlo en 10,000 partes. Eso es algo realmente inimaginable, impensable, es una miseria. Pero en las manos correctas, lo poco es más que suficiente. Hoy vamos a descubrir por qué Jesús no necesita nuestros grandes recursos, pero sí busca una disposición total de cada uno de nosotros. ¿Me acompañas? Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella tú nos consuelas, tú nos ayudas, tú nos retas, tú nos corriges, Señor, y para nosotros es de gran bendición el poder acudir a tu palabra y poderla entender. Bendito sea, Señor, porque en pasajes como el de hoy, tú nos animas a veces a pensar que más que en las circunstancias nosotros tenemos que voltearte a ver a ti, Señor. Padre, ayúdanos a que esto sea una verdad constante en nuestra vida. Señor, que todo lo que hoy tu palabra nos va a enseñar, Dios, realmente lo llevemos al corazón. Porque esto nos puede ayudar en los momentos más complicados de nuestra vida, Dios. Señor, ayúdanos a poder memorizar inclusive esta porción de la Escritura para poder nosotros echar mano de ella en los momentos, en los tiempos difíciles, Dios. Que no sea un domingo más, sino que sea un domingo donde tu gloria sea manifestada, donde podamos verla, Dios, y podamos gozarnos en lo que tú haces y en lo que tú nos enseñas a través de tu Escritura, Dios. Guíanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así es que llegamos al capítulo 6 del Evangelio de Juan y empezamos desde el versículo 1. Y dice, versículo 1, capítulo 6, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco.
nuestro primer encabezado. Jesús es más grande que tus problemas. Notarás que este pasaje, el capítulo 6, inicia con una frase literaria después de esto. Esta frase literaria lo que nos quiere enseñar es que conforme a los hechos ocurridos o narrados en el capítulo 5, no sucedieron de una manera inmediata. No es que al día siguiente está sucediendo lo que la Escritura nos está narrando, sino ya ha pasado un poco de tiempo. Ha pasado ya, no se sabe exactamente el tiempo, pero seguramente ha sido entre 6 meses y un año después de lo que se narró en el capítulo 5. Entonces, no es algo que esté sucediendo. Tenemos que dejar... Bueno, ahí está. Tenemos que dejar pasar más o menos un periodo de tiempo, no es algo inmediato. ¿Cuánto? Repito, más o menos de 6 meses a un año. ¿Y dónde podemos darnos cuenta más claramente de esto? ¿Recuerdas dónde dejamos a Jesús la semana pasada? Jules, tú sí te acuerdas, ¿verdad? Porque los demás ya no. Ok, lo dejamos en Jerusalén. Y ahorita nos dice que está ¿en dónde? En el mar de Galilea. Entonces, ¿recuerdas el mapa? ¿Lo puedes poner, Lalito? Ahí está. Entonces, tenemos el mar de Galilea, está al norte, en Betsaida. Hay como forma de mano ese mar. Bueno, es el mar de Galilea. Del lado derecho está Jesús, del otro lado del Nilo, ahí exactamente arribita del punto. Ahí mero. Ahí es donde está Jesús. Entonces, pasa de Jerusalén, capítulo 5, y ahorita ya en el capítulo 6 ya está en el norte. Evidentemente ha pasado un tiempo, no ha sido algo de manera inmediata. Interesante el mar de Galilea, porque este mar es un mar de agua dulce. Yo no sé cuántos mares de agua dulce existan en el mundo. Este es uno. Y además, si tú ves, está como un cuerpo de agua encerrado, no tiene ningún tipo de conexión con el mar realmente. Y eso es ¿por qué? Porque se alimenta del río Jordán y se alimenta de manera subterránea, y hacer de esta forma, obviamente se filtran todos los minerales quedando un cuerpo de agua dulce. Entonces, este mar de Galilea, también es conocido como el mar de Tiberio. Y es interesante porque en este tipo de detalles nos empezamos a dar cuenta la influencia de los romanos en la conquista con los judíos. Empiezan a nombrar cosas o territorios o cuerpos de agua con nombres ya de romanos, quitando los nombres judíos. Están poniendo nombre de los líderes romanos. La escritura también nos narra, Jesús está ahí al norte. Entonces ya se trasladó, repetimos, ha pasado aproximadamente de 6 meses a un año. Y nos dice que hay una gran multitud que lo está siguiendo. La escritura también nos dice por qué es el motivo de que siguen a Jesús esta gran multitud. ¿Por qué? Porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces, vemos que la gente sigue a Jesús por un interés. Puede ofrecerle salud a ellos o a sus seres queridos. Sin embargo, lo que hemos visto o estudiado hasta ahorita del Evangelio de Juan, las señales que Jesús hace tienen una razón. El problema es que la gente se está quedando corta. La señal tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de las señales? Indicarnos hacia dónde debemos de ir. Son orientación para un lado. Entonces Jesús hace estas señales porque nos está llevando hacia un lugar, hacia alguien en específico. Pero la gente se está quedando corta y se está quedando únicamente en la meta. Y entonces el pensamiento de las personas es: si voy a Jesús, voy a sanar, o mi ser querido va a ser sanado. Eso es lo único que los está llevando a Jesús hasta este momento. Recuerda los milagros de sanación que ya ha hecho el Señor. Sanó
al oficial del rey, sanó al paralítico de Betesda. Pero el Señor está haciendo este tipo de señales, sí, para ayudar a la gente, pero tienen una razón principal, una razón que es fundamental, mucho más profunda. ¿Cuál es esa señal? Lo que está haciendo Él es para que vean que Él es el Mesías. Jesús les quiere ayudar con su fe. Jesús les quiere enseñar que Dios Padre ha cumplido la promesa de enviar un Salvador y que ha llegado a la tierra y que es Él. ¿Para qué? Para que alimenten su fe. Pero tristemente las personas se quedan abajo solamente viendo la señal. Este tipo de milagros que Jesús ha llevado a cabo, evidentemente han corrido rápido dentro de la gente y por eso están siguiendo al Señor Jesucristo. A esto le sumamos que en el versículo 4 nos dice que es tiempo de Pascua. Entendemos que la gente que está todavía más al norte baja a Jerusalén, evidentemente se encuentran con la noticia de que ahí está Jesús y de que Él tiene el poder de sanar. Entonces, obvio, encontramos una gran multitud que está con Él. Al ver esta multitud, dice la Escritura que Jesús alza los ojos, ve a esta gran multitud y le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y esto es hermoso, mis hermanos. Jesús ve esta gran multitud y el Señor sabía que no lo querían a Él. Querían lo que Él podía darles. Querían lo que podían obtener de Él. Esto es algo en lo que tú y yo tenemos que reflexionar, porque ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por lo que sabes que te puede llegar a dar? ¿O porque tú sabes que Él es Señor? Y es digno de ser alabado, y es digno de recibir toda honra, y es digno de recibir toda gloria. Bueno, Jesús le pregunta a Felipe, dice la Escritura, ¿para qué? Para ponerlo a prueba. Jesús sabía perfectamente lo que tenía que hacer, pero Jesús quiere poner a prueba a Felipe. ¿Por qué a Felipe? ¿Por qué no a los otros? Bueno, sabemos que una de las respuestas, la Escritura no lo dice claramente, pero quizá uno de los motivos es ¿por qué? Porque Felipe es de Betsaida, es la zona donde se encuentran actualmente. Entonces, él es de este lugar, él puede saber dónde puede vender pan, ¿verdad? Conseguir diferentes puntos de pan. O sea, en otras palabras, lo que Jesús le está diciendo, preguntando a Felipe es: ¿dónde está el Sam's? ¿Dónde está el Costco para ir a comprar pan, Felipe? ¿Te das cuenta cómo es el Señor? Que nos pone a prueba. Nos pone a prueba a veces con cosas que no podemos resolver por nosotros mismos. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, esto es importante, subráyalo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Es decir, Jesús es la huella perfecta de Dios. Es la misma sustancia. ¿Eso qué significa? Que posee los mismos atributos que el Padre. Por lo tanto, lo que vemos de Jesús, lo que habla, la forma en que actúa, lo que Jesús hace, así es como Dios es y como Dios responde. Porque Jesús al final del día es Dios Hijo. Y en este momento, Dios Hijo quiere poner a prueba la fe de Felipe y lo hace con una pregunta, aunque Jesús sabe lo que tiene que hacer. Él sabe que va a tener que alimentar a todas esas personas, pero acude a Felipe y Jesús sabe que lo que le está pidiendo a Felipe va mucho más allá de lo que Felipe puede llegar a hacer, está mucho más allá de la capacidad de Felipe. Y Jesús lo sabía, pero lo pone a prueba. ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que en algún momento, si no es que ya lo hizo, el Señor te pediría algo
que está más allá de lo posible de hacer por ti? ¿Algo que realmente es imposible para ti? Aquí vemos que lo está haciendo. Vemos en la Escritura que en ocasiones el Señor pone a prueba a sus hijos. Lo que está haciendo estrictamente con Felipe. Pero sabes, la pregunta va mucho más allá de dónde me puedes orientar para comprar pan. Es mucho más profunda. El problema de nosotros es que a veces no las llegamos a ver como realmente son. Porque realmente Jesús lo que le está diciendo, Él sabe lo que va a hacer. Y está poniendo a prueba a Felipe porque lo que realmente le está diciendo es: ¿has entendido quién soy yo? Mi hermano, mi hermana, ¿cuántas pruebas que a veces tú y yo vivimos llevan ese mismo fin? No es que Dios te esté dejando solo a ver cómo lo vas a responder. Es que Dios lo que quiere es que crezcas en fe y señales quién es Él y confíes en quién es Él. Si ya lo has vivido, ¿cómo has respondido? ¿Realmente hemos entendido quién es Él? Porque entonces, si Felipe hubiera entendido la pregunta y nosotros a veces entendiéramos también las preguntas que el Señor nos hace, entonces este tipo de pruebas, ¿a qué nos llevarían? A tronarnos los dedos, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? A preocuparnos en exceso porque no te encontramos salida. O a llenarnos de gozo porque sabemos quién es Él. Eso es lo que nos dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Te das cuenta? Las pruebas de Dios producen paciencia, lo que significa constancia para nuestro caminar en Cristo todos los días. Pero aparte, es algo que necesitamos. ¿Por qué? Primera de Tesalonicenses 2:4. Sino que según fuimos aprobados por Dios, ¿para qué? Para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y Primera de Pedro 6:6-7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Dios quiere probar tu fe. ¿Por qué? Porque quiere forjar en ti un carácter. ¿Para qué? Para que seas un buen portador del evangelio. Por eso a veces Dios puede llegarnos a pedir cosas que Él sabe que son imposibles, que nosotros lo logremos por nosotros mismos. ¿Cómo qué? Como cuando yo leo la Escritura y me dice, ama a tu enemigo. Y yo le pongo cara a ese enemigo. Y digo, no, Señor, tú estás equivocado. Es que tú no lo conoces. Tú no sabes cómo es Él. Es imposible amarlo. Es imperdonable lo que me hizo. No puedo amarlo. Algo imposible que a veces puede ser para nuestro corazón. Entregarle a Él a tus preocupaciones. Venid a mí los que estéis cansados y trabajados. O cuando dice que vayamos a Él en oración, en petición y ruego. Dejar todas nuestras preocupaciones en Él. No, Señor, ¿y luego yo con qué me quedo? No, yo me necesito algo en qué preocuparme, si no, no puedo vivir así. ¿Verdad? Y nos encanta andar bien cargados. Y créanme, a veces ese tipo de cosas que parecen hasta ilógicas son tan comunes en nosotros que no podemos hacerlo. Deja que yo controle tu vida. No, Señor, es que tú no conoces a los míos. Y no, hombre, se me van a salir del guadalajara. No, los tengo que yo controlar lo mío y tengo que controlar a los míos. Tú no vas a poder, Señor, no los conoces.
y todo este tipo de cosas, sin todas las que le pueda sumar, de repente son cosas que para nosotros son sumamente complicadas, son imposibles cuando la vemos con nuestros propios recursos. ¿Cómo responde Felipe a la prueba? Aquí da gracias a Dios que las veces que te haya sucedido y como hayas respondido, no se quedó en la escritura para que todos aprendamos de ti, ¿verdad? ¿Se queda en la mente de Dios? Sí, pero no se queda en la escritura. Aquí al pobre Felipe, pues todos nos ensañamos con él aprendiendo de cómo él respondió. Tenemos, pues, en ese sentido una ventaja. Responde Felipe: 200 denarios de pan no serán suficientes. Es decir, el salario, sabes que un denario es el salario de un día, entonces 200 días de salario no serían suficientes para dar de comer a toda esta gente. Si hacemos una multiplicación con respecto a nuestro salario en pesos mexicanos, al salario mínimo, él está pensando en una cantidad algo así como al día de hoy de 63,000 pesos. A ver, hermano Víctor, ¿cuántos bolillos compramos con 63,000 pesos? ¿Tú qué sabes? Tú que vas al pan. Bueno, pues son muchos bolillos. No sé cuántos, son muchos bolillos. Entonces, pero dice, no alcanzarían para dar de comer a esta multitud. ¿Cuál es el problema del Felipe? Porque en una mente humana como la nuestra, pues suena lógico. ¿Cuántos panes necesitamos y pescados para darle de comer a 5,000 varones más sus familias? Muchísima gente. Entonces dice, 200 salarios seguramente no alcanzarían. ¿Cuál es el problema de Felipe? Eso tiene lógica, inclusive para nosotros. Para Dios no. Porque el problema de Felipe es que todo lo está reduciendo a dinero. Imagínate los que somos aprensivos, los que nos encanta preocuparnos porque la mosca pasa. ¿Qué hubiera pasado si el Señor agarra y dice, ok, el problema es dinero? No le hubiera costado nada aparecer 200 denarios o multiplicar 200 denarios y repartirlos. A ver, váyanse a comprar. Ay, pero ahora, ¿y dónde los voy a comprar si son un montón de bolillos o de panes? No, hombre, que me pusiste bien complicado y ahí estamos otra vez tronándonos los dedos. Y si Jesús le hubiera hecho como le hizo en aquel día, como cuando iba a instituir la Santa Cena, que les dice a sus discípulos, vas con tal persona y le dices, te la vas a encontrar con estas características, y le dices que vas de parte mía y que él ya tiene el lugar donde vamos a llevar a cabo, y les hubiera dicho a ellos, vayan a esto, sea esto y a este otro lugar, para que vayan y consigan toda la comida que se necesita. Entonces, ¿cuál hubiera sido ahora nuestra preocupación? ¿Y cómo los voy a traer? Pues si son un montón de comida, no inventes, me pones algo bien complicado. El problema es que a veces así no la vivimos y nunca terminamos de voltear, de ver a Dios. Y al final terminando de preocuparnos es que no nos van a alcanzar. Es que comen mucho y no lo presupuestamos y la comida es insuficiente. Y así vivimos, preocupación tras preocupación, esclavizándonos todo el tiempo. Decíamos, Felipe no estaba tan errado en su lógica, desde la perspectiva humana. El problema es que no está tomando en cuenta con quién está. ¿Qué tanto podemos llegarnos a identificar con Felipe? ¿Cómo respondes ante las dificultades que se te presentan en la vida? Principalmente las más sombrías, las más difíciles, las más complicadas. Aquellas que inclusive nos hacen fallar en confianza, en esa confianza que profesamos o que hablamos de tener en Dios. Aquellas que nos llevan a desesperarnos. Aquellas que vemos imposible de solucionar, no hay salida. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo peor? Y aún vamos nosotros a pedir consejería con personas que no conocen a Dios. ¿Cuál crees que va a ser la respuesta que vas a obtener? La misma que ya tienes. Es imposible hacerlo. Por ello debemos de tener tanto cuidado con quién hablas. Porque
Porque si hablas con alguien de tus problemas, con alguien que no conoce del Señor, quizá en algún momento te va a poder dar un consejo técnicamente correcto, pero va a carecer de lo más elemental, de lo más importante, del poder y de la fuerza de Dios. Quien es capaz de llamar a las cosas que no son como si ya fueran. Proverbios 3:5 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. De manera que si el camino, mi hermano, mi hermana, luce imposible, es el camino que Felipe está viendo, es la respuesta que él dio. Jesús, ¿qué hizo? Ponerle una montaña enfrente, una montaña imposible de mover. Y él así la está viendo como una montaña imposible de mover. Y si nosotros llegamos y vamos a pedir consejo a personas que no conocen a Dios, Él mismo nos va a poner inclusive quizá otra montaña, o nos va a dejar cuando menos la misma montaña que tenemos imposible de mover. Y nunca vamos a recibir la perspectiva del poder de Dios, de la misericordia que Él tiene, de la gracia, del amor que profesa por ti. Porque para nosotros es imposible de cambiar, pero para Dios no lo es. Porque realmente el problema que nosotros en muchas ocasiones atravesamos es que solamente nos fijamos en las circunstancias. Necesito dinero, no lo tengo, estoy perdido. Así reducimos las ecuaciones. Ahorita Felipe está en su caminar con el Señor, está en un tiempo de aprendizaje. Si esta misma pregunta se le hubiera hecho al Felipe, que ya nos narra el libro de los Hechos, ¿hubiera respondido igual? Quizá la respuesta de ese Felipe hubiera sido: no sé, Señor, de dónde podemos sacar pan para dar de comer a tantos, pero sé que tú eres maestro y sé que tú eres mayor que Moisés. Y si Dios utilizó a Moisés para darle de comer una multitud mucho mayor que esta en el desierto, en un lugar donde no había absolutamente nada, y lo hizo cada día, seguramente tú que eres mayor que Él lo puedes hacer. Quizá hubiera complementado diciéndole: tú eres un gran maestro, tú eres el Mesías. Y tú dices que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y tú, maestro, eres lo suficientemente grande como para llenar a esta multitud con las palabras de tu boca. ¡Wow! ¿Te imaginas qué contento se hubiera puesto el Señor? Pero sabemos que en este momento no fue así. Recuerda, mi hermano, que Jesús no quiere tus recursos, quiere tu disposición de trabajar. Él quiere mucho más tu disposición de trabajar antes que tus soluciones perfectas. Por lo tanto, una muestra de tu fe es ofrecer tu mayor esfuerzo dentro de la iglesia. Y gózate en cómo Jesús te puede sorprender en medio de ello. Esta iglesia carece de todo y tiene muchas necesidades, lo sabes. Pero quizá pueda cambiar significativamente si cada uno de nosotros se sumara al trabajo que se necesita dentro de esta iglesia. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Segundo encabezado: Jesús no quiere parte de lo tuyo, quiere todo lo tuyo. Si bien el diálogo es entre Felipe y el Señor, seguramente los demás discípulos están
ahí cerca, escuchando lo que está sucediendo. Tan es así que Andrés entra a salvar a Felipe, ¿verdad? Me encanta Felipe, siempre con esa actitud positiva. Necesitamos muchos Felipes aquí, ¿verdad? Siempre vemos en el Evangelio de Juan a un Felipe llevando gente a Jesús. Ya lo vimos en el capítulo 1, lo vamos a ver aquí y lo estaremos viendo más adelante. Siempre aparece Felipe llevando gente a los pies del Señor. Adelante llevará a unos griegos. Bueno, el detalle aquí es que la fe de Felipe, quizá un poco más refinada que la fe de Andrés, quizá un poco más refinada que la de Felipe, pues solamente alcanzó para llevar más desesperanza. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, los recursos que tenemos son sumamente escasos. Tenemos a este pequeño niño, a este pequeño adolescente, que tiene 5 panes de cebada, entendiendo que el pan de cebada era el pan que comía la gente más escasa de recursos, porque la gente que tenía recursos comía pan de trigo. En este caso entendemos que este niño era de escasos recursos porque llevaba pan de cebada y 2 peces, 2 pececillos. Me encanta Juan porque es muy específico. Esto es interesante porque este milagro es un milagro que narran los 4 evangelios. Es raro que los 4 evangelistas se hayan fijado en una situación. En particular, esta es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. De hecho, los grandes estudiosos dicen que después de la resurrección del Señor, este es el milagro más importante que Jesús llegó a hacer. Bueno, Andrés dice, tenemos 2 pececillos, es decir, 2 peces más pequeños que una sardina. El niño seguramente los llevaba únicamente para darle algo de sabor al pan. Era el lunch de un niño. Bueno, es todo lo que tenemos. Andrés quiere cooperar, pero pues no ayuda mucho. Seguramente todos los discípulos quedan callados, no hacen nada, ven algo totalmente imposible de poder resolver. De hecho, en algunos otros evangelios se nos dice, pues ya córrelo, Señor, ya mándalos a su casa. ¿Sabes qué es lo interesante? Es que ellos ya habían visto hacer milagros a Jesús. Algunos de ellos ya habían visto cuando convirtió el agua en vino, habían visto los milagros de sanación, habían visto ya milagros por parte de Jesús. Nunca cruzó por su mente preguntarle, Señor, ¿será posible que tú lo hagas? A nadie se le ocurrió. Nadie volteó a ver a Jesús. Estaban viendo las circunstancias que eran fatales. Prácticamente nada de recursos y una gran necesidad. Cuando tú y yo nos llegamos a enfrentar este tipo de escenas en nuestra vida, cuando nos enfrentamos a cosas que sencillamente parecen imposibles de resolver, ¿qué es lo que experimentas, mi hermano? Generalmente nos da miedo, ¿no es así? El problema de que cuando tú y yo empezamos a pensar con miedo, perdemos claridad. Y ya no pensamos como deberíamos de estar pensando. Porque en este tipo de situaciones lo que nosotros tenemos que hacer es pensar con fe. ¿Y qué es la fe? La fe es creer. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer, tenemos que pensar con fe en que Dios nos puede ayudar. Y sabes, es ahí donde Jesús brilla. Cuando nosotros somos capaces de voltear a ver a Jesús y decirle, te ofrezco esto que para mí es imposible, ahí es donde Jesús empieza a elaborar milagros. Cinco panes y 2 pececillos es todo lo que hay. El lunch de una persona. Y esa pequeña porción en las manos de un ser humano común no son nada para alimentar, se entiende, aproximadamente 10,000 personas. Pero esta misma cantidad puesta en las manos de Jesús toman una dimensión totalmente contraria. Por lo tanto, no es importante lo que tengas o lo que posees. Lo importante es quién lo posee.
que muchas veces cuando llega la quincena nosotros podemos llegar y voltear y ver cuánto nos depositaron y decir, ¿qué es esto? O cuando en tu matrimonio volteas a ver tu matrimonio, cómo después de los años la relación entre la pareja se ha desgastado a tal magnitud que puedes llegar a voltear y decir, ¿qué es esto? Volteas a ver a tu esposo, flaco, panzón y pelón. ¿Qué es esto? No es cierto. Pero si todo lo ponemos en las manos de Jesús, ¿qué pasa? Porque no se trata de lo que posees, sino de quién lo posee. Y ahí radica lo importante de poner todo en las manos de Dios, en las manos de Jesús. ¿Cómo continúa la historia? Jesús se llena de ira y manda a todos a que se acuesten para que se vayan más rápido al infierno. Por incrédulos, ¿no? Ahí puedes ver el corazón de mi Señor. Manda a recostar a todos. 5,000 hombres más sus familias, ¿verdad? Entendemos que quizá no todos eran casados, pero algunos sí y algunos ya tenían hijos. Se calcula de 10 a 15,000 personas que hay que alimentar en ese momento. Pero más de imaginarnos números, pensemos en una super multitud, algo muy grande en número de gente. Y mis hermanos, aquí no han ocurrido milagros como ese, créanme. En algunas ocasiones, haciendo eventos, nos falla el cálculo y nos damos cuenta que la comida no va a alcanzar. Tan es así que hemos llegado y desde una situación en particular, a la decisión que siempre que hay un evento y que vemos que igual no nos alcanza la comida, lo que terminamos haciendo es, los que trabajamos, los que servimos en la iglesia somos los últimos. Y si no alcanzamos, pues ya al final nos iremos a echar unos tacos, pero primero todos los demás. Pero Dios es bueno, nunca ha habido necesidad de algo así, siempre ha alcanzado para todos. Cuando vivimos este tipo de cosas, ¿qué pasa? Hay pánico en nosotros, algo de estrés, ¿cómo le vamos a hacer? Sin embargo, damos gracias a Dios porque nunca nos ha faltado, inclusive siempre sobra. Y hablo del corazón de mi Señor porque aquí nos muestra lo paciente que Él es. ¿Qué hace el Señor? Nosotros quizá un poco queriéndose comer las uñas, nerviosos, porque ¿qué vamos a hacer? Ya no quisiste que los despacháramos a su casa. ¿Qué vamos a hacer? La gente está hambrienta. El Señor en una simple oración prácticamente les dice, nada de estrés, tranquilos, siéntenlos de manera ordenada, les voy a dar de comer. Esta instrucción es una manera también de decirle a los discípulos, les voy a dar de comer, pero tienen que obedecer a lo que yo les pida. Y es bien interesante porque la Escritura no narra que no salió el clásico, ay, ¿yo por qué? No, yo ¿por qué lo voy a hacer? ¿Qué tal si me siento y me sale un animal en el pasto? Porque dice que la hierba estaba alta o que había mucha hierba. No, yo no. ¿Y yo por qué lo voy a hacer? A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Yo hago lo que yo quiera. No, todos obedecieron. Hermosa sería la iglesia si todos obedeciéramos, ¿verdad? Porque esta es parte de la enseñanza de este pasaje. Si quieres recibir del Señor, tienes que obedecer. Son instrucciones. Este es un principio inclusive en el reino de los cielos. El Señor nos dice, sométete a mi orden y serás bendecido. Entendiendo todo tipo de bendición, espiritual y material. Porque no nos vamos a ir más allá de lo espiritual y decir, no, material, eso es del diablo. No, Dios te bendice de ambas formas. Lo material también lo podemos incluir. Juan, en su narrativa, nos da un dato intrigante. Nos dice que había mucha hierba. ¿Por qué? ¿Por qué Juan fue tan específico en este dato? Realmente no lo sabemos.
Pero lo que sí es que este dato recuerda el Salmo 23. Imagínate un poco la escena. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me apastoreará. Que seguramente Juan lo que nos está poniendo aquí es este cuadro, pintándonos el Salmo 23, diciéndonos, Jesús es el buen pastor, como se nos describe en el Salmo 23. Nos sentó en delicados pastos donde había mucha hierba. Si esto lo complementamos con lo que Marcos nos dice en su evangelio, dice que cuando Jesús los vio, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Mi hermano o mi hermana, quizá en alguna ocasión te has llegado a sentir sin importancia o inclusive hasta insignificante. ¿Por qué? Porque nuestros recursos, nuestras capacidades, en general quizá pudiéramos entender que son poca cosa. Mi tiempo, mi capacidad de hacer algo, mi don no lo he explotado, mis recursos inclusive económicos no son grandes y quizás eso nos hace sentir menos o sin importancia. Porque pensamos, yo no tengo mucho que ofrecerle al Señor. Pero recuerda, lo que tú tienes en tus manos quizás sí pueda llegar a ser poco. Pero en las manos de Dios, tenlo por seguro que darán fruto en abundancia. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Último encabezado, Jesús provee abundantemente. Jesús, como un buen judío, da gracias por los alimentos. Y con ayuda de los discípulos, reparte estos alimentos. ¿Qué cantidad? Cuanto querían. Es decir, a nadie se le dijo, oye, tú no seas encajoso, ya van 2 veces que pides. No, y a ti ya no te vamos a dar. A nadie se le dijo eso. Cuanto querían, comieron hasta saciarse. Nadie, absolutamente nadie se quedó con hambre. En toda esta historia estamos viendo el carácter de Dios, el carácter de Jesús. Dios es bueno cuidando a las personas que tienen necesidades y no solamente es bueno, es compasivo de aquellos que tienen necesidades. Pero ojo, porque se pudiera ser compasivo, ¿no? Como cuando vemos a alguien en necesidad en la calle y lo único que hacemos, ay, pobrecito, y no hacemos nada. Tenemos compasión, pero no hacemos absolutamente nada. Sin embargo, Él sí hizo algo. Satisfizo las necesidades de todos los que estaban presentes. Y eso nos dice algo del carácter de Dios. Que a Él le gusta satisfacer nuestras necesidades, porque Él es nuestro proveedor. Y eso es algo que vamos a estar viendo constantemente en las Escrituras. Dios provee para los que están con Él. Vemos que es un Dios generoso. Porque no dijo, pues ni modo, tenemos 5 panes y 2 peces, pues ahí divídenlo y hay quien alcanza que coma y que no, pues no. En este relato, ¿qué vemos de Dios? Vemos generosidad. Un Señor que se goza al dar. Vemos abundancia. La gente no solamente comió algo, comieron hasta saciarse. Y créanme que en esa época no era tan común. Para nosotros es mucho más sencillo quedar como chincha y ya no poder ni caminar. Para nosotros eso es algo común. En ese tiempo no era así. Era difícil que la gente comiera hasta llenarse. Este fue el caso. El carácter de Dios manifestándose en esta historia. Vemos el carácter de Dios en todos los que confían en Él.
Sobre todo cuando se enfrentan en situaciones que parecen ser imposibles. Cuando el doctor nos dice, estás grave, realmente grave. Y para nosotros se vuelve algo simplemente imposible de resolver. Cuando tenemos un problema de tal magnitud que no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde resolverlo. No veo cómo. Esto es algo imposible. Pero tú y yo tenemos que empezarnos a acostumbrar a decir, Señor, para mí es imposible, pero sé que para ti no. Pregunta, ¿Jesús necesitaba los 5 panes y los 2 peces para darle de comer a la multitud? ¿Y no hubieran existido, entonces el milagro no se hubiera llevado a cabo? Claro que no. Pero sabes, Jesús los ocupó primeramente para enseñarnos que tenemos que hacer agradecidos aún lo que no parece suficiente. Él dio gracias por los 5 panes y los 2 peces. No dio gracias por todo, por la abundancia. Él por lo poquito dio gracias. ¿Verdad? Pudo haber dicho, Señor, pues nos hubieras mandado más panecito, ¿no? Que sí lo hizo. Él nos está enseñando a dar gracias aún por lo poco que pudiéramos llegar a tener. Jesús sabe lo que va a pasar. A pesar de que esa gente lo sigue por interés, Él no se rinde. Él sigue luchando, mostrándose quién es, para ver si la gente lo alcanza a entender, para ver si la gente lo alcanza a percibir, para ver si la gente llega a creer en Él. Algo que es importante es que debemos de tener muy claro, el milagro se hizo en las manos de Jesús, no en las manos de los discípulos. Sin embargo, el trabajo de los discípulos fue importante para que el milagro llegara a la gente. Que Jesús pudo haber hecho el milagro simplemente quitando el hambre de la gente, lo pudo haber hecho. Pudo haber hecho el milagro que simplemente a la hora de que la gente se diera cuenta ya había pan y pez ahí, también lo pudo haber hecho. Pero el Señor decidió utilizar a sus discípulos a que participaran de este milagro. Eso también es generosidad. ¿Y sabes por qué? Piensa en ese tumulto de gente. Quizá ellos fueron los únicos que se dieron cuenta de este milagro. Eso es ser privilegiado. Y en este caso ellos recibieron el testimonio de Jesús, que Él era mucho más que un profeta, mucho más que un maestro. Él era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios en la tierra. Jesús era algo mucho mayor de lo que ellos habían conocido. Porque pudieron haber pasado con las cestas repartiendo la comida, ¿verdad? Y decir, la gente al no darse cuenta de dónde venía, solamente empezaron a ver que empezaron a repartir comida, preguntar, ¿y eso de dónde viene? De Jesús y parte mía. Obviamente no. Pero lo que sí pudieron hacer y debieron hacer es compartir del amor de Jesús, del poder de Jesús, del evangelio de Jesús. Recordemos que a esta altura pasaron de 6 meses a 1 año y ya, si tú ves en otros evangelios, ya salieron de 2 en 2 a hablar del Señor. Ya los envió Jesús. Entonces ya están empezando a tener este tipo de labor. Fue un milagro que se realizó sin tanto alboroto. Sencillamente el Señor lo hizo. No alardeó de esto. 5,000 varones, sus familias, muchísima gente. ¿Tú crees que el que estaba más lejos se dio cuenta del milagro? Simplemente voltearon y dijeron, vaya, comida gratis, pues gracias. Y a pesar de la abundancia que hay, Jesús nos da otra lección, a no ser desperdiciados, a ser buenos administradores, y por eso mandó a recoger lo que sobraba. Ojo, no está diciendo las moronitas que por ahí se quedaron, vayan y recójanlas. No, cuando habla de lo que sobraba, recordemos que Él partió el pan y dio gracias y así se multiplicó, partido.
Y hubo muchas, lo que para nosotros vendría siendo como, pones en una mesa, pones pan y a lo mejor solamente alguien tomó uno y todo lo demás ahí se quedó, sin tocar, limpio. Quizá hubo guisados, ¿no? Hablando en nuestros tiempos y en nuestro contexto, hubo guisados que solamente tomaron un par de cucharadas y ya nadie más tomó de ahí. Bueno, eso es a lo que se refiere. No es que anduvieran recogiendo el pan mordido, el que ya alguien no quiso, no, de lo que sobró. Y de eso llenaron 12 cestas. Nos enseña que debemos de ser buenos administradores cuando hay aún abundancia. No está hablando de recoger desperdicios, está hablando de ser buenos administradores. Este adolescente que puso 5 panes y 2 pececillos, ¿comería más de lo que llevaba? ¿O se comió únicamente lo que llevaba? Créanme que 2 pececillos para 5 panes, pues nomás era para darle sabor al pan. Seguramente cuando menos ahora ya le pudo poner un poco más de pececillos a cada uno de sus panes. Por lo tanto, seguramente también comió más de lo que llevaba. Jesús le pregunta a Felipe, ¿dónde podemos comprar el pan para que coman? Felipe dice, no lo sé, ni 200 denarios nos hubieran alcanzado. ¿Por qué piensa en 200 denarios? Porque seguramente en su mente eso es lo que está en los fondos de los discípulos, es lo que han recaudado. Pero Felipe no cuenta con una situación. ¿Quién es el tesorero? Judas, quien ha sustraído dinero de ahí, menos va a alcanzar. Sin embargo, en este momento, lejos de lo que ellos venían, cada uno de los discípulos tiene una cesta llena de comida. Por lo mismo, mis hermanos, esto nos enseña que nosotros no debemos de ver nuestros recursos. Debemos de ver la provisión de Dios. La provisión que Dios puede traer a nuestra vida, porque nuestro problema es que solamente vemos, no tengo dinero, tengo este problema, tengo escasez de esto, pero no me pongo a pensar en quién es Dios y en lo que Él puede traer de provisión para mí. Pregunta, elimina la muchedumbre. ¿Cuántos viajaban juntos? ¿Discípulos? 12. Maestro, 1. En total, 13. Eran 13 los que viajaban juntos normalmente, ¿no? ¿Cuántas cestas hay? 12. Jesús no guarda cesta. Jesús no tiene cesta para sí. ¿Por qué? Porque el amor no ve para lo suyo. ¿Existiría algún discípulo que le dijo a Jesús, yo ya comí hasta saciarme, come de lo mío, esto es para ti? ¿Era? O dijo, no, yo esto no lo sueldo porque me va a servir por todo el camino. Jesús no hizo eso. Otra muestra de amor de nuestro Señor. De la misma forma, mi hermano, mi hermana, cuando tú y yo somos bendecidos, ¿qué piensas? ¡Wow! Gracias, Señor. ¿Verdad? Y más cuando nos alcanza para un lujo, cuando podemos darnos ese permiso de algo. Gracias, Señor, por tu bendición. ¿Alguna vez has pensado, Señor, ¿por qué me bendices? ¿Por qué pones esto en mis manos? ¿Cuál es el propósito de esta bendición en mi vida? Porque cuando es prueba, ay sí, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué permites esto en mi vida? ¿Pero alguna vez le has preguntado el por qué eres bendecido cuando lo eres? ¿Será que a veces Jesús, el Señor, pone bendiciones en nuestras manos porque quiere que los regresemos a sus manos entendiendo que solo tome lo suficiente para mí y que el resto Él lo va a multiplicar? Este milagro Jesús nos enseña que Él puede quitar nuestras necesidades físicas. Pero no solamente es para eso.
Porque así como nuestro cuerpo necesita comida, necesita pan, Jesús nos va a enseñar que Él es el pan del cielo, Él es el pan de vida que puede alimentar nuestra alma hasta saciarnos. Así que mi hermano, mi hermana, no solamente busquemos el pan físico, busquemos a Jesús, que Él es el pan de vida que puede alimentar nuestra alma hasta saciarla para siempre. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre, eres maravilloso, Señor, y por eso mereces toda nuestra alabanza, todo nuestro honor y toda nuestra honra, Señor. A ti sea el poder por los siglos de los siglos, Dios. Padre, primeramente, perdón, Dios. Te pido perdón por todas esas veces que en ocasiones, en lo particular, Dios, no me he puesto a pensar cuando tú bendices mi casa y no soy tan buen administrador como debería de serlo, Señor. Te pido perdón por ello y te ruego, Señor, que a mí, junto con mis hermanos, seamos más responsables en el uso de los recursos, no solamente económicos que pones en nuestras manos, sino de todo tipo de recursos, aún de este lugar, de nuestra propia iglesia, del trabajo de otros hermanos que se esfuerzan tremendamente para poder llevar a cabo un ministerio, Dios, y que a veces nosotros no nos importa y desperdiciamos ese tipo de recursos que tú pones en tu iglesia, Dios. Señor, te damos gracias por aquellos que sin perseguir nada, únicamente exaltar tu nombre y en esa relación que tienen contigo, trabajan de una manera discreta, invierten recursos, invierten tiempo, invierten de los dones que tú has puesto en ellos, en fin, hacen una inversión generosa en la iglesia y en las demás personas. Gracias, Dios, porque sabemos que eres tú quien mueve el corazón de cada uno de ellos. Y te rogamos, Señor, que nos lleves a cada uno de nosotros a ser personas que realmente te glorifican a través de sus recursos, pero principalmente a través de las situaciones complicadas que se viven, mostrando realmente fe, confiando en que tú puedes solventar cada uno de los problemas que vivimos, Señor. ¿Cuántas veces hemos reprobado la prueba? No lo sé. Pero yo te ruego, Señor, que nos ayudes a que cada vez sean menos. Y que cada vez podamos avanzar, Señor, confiando cada día más en ti. No fijándonos en los recursos, sino el poderoso Dios que tú eres. Señor, prácticamente cada domingo lo cantamos, pero nos cuesta tanto trabajo vivirlo. Solamente vemos los recursos, vemos las situaciones, pero nunca te volteamos a ver, entendiendo y conociendo que no hay nadie más grande, ni fuerte, ni poderoso, ni sabio en toda la tierra, Señor, en todo el universo, Padre. En esos momentos ayúdanos a voltearte a ver y a descargar todo lo que tenemos para que tú nos ayudes, Señor, para que te manifiestes en gloria y así podernos realmente gozar, poder ser obedientes a tu escritura y que para cada prueba en nosotros sea motivo de gozo. ¿Por qué? Porque vemos tu gloria en medio de ello. Porque vemos en la mano de ese Dios fuerte, de ese Dios poderoso que nos sustenta, que nos ayuda y que nos ayuda a salir y resuelve cada una de las circunstancias que tenemos. Y eso es lo que nos trae gozo, Dios. Y por eso las pruebas se terminan siendo de gozo. Señor, ayúdanos a ser personas que maduran en fe, que crecen realmente. Porque a veces, como creyentes, sufrimos más de la cuenta, pero no por ti, Señor, sino porque nuestra fe es débil y no permite ver los prodigios que tú puedes hacer en nuestra vida. Ayúdanos, Dios bendito, a madurar y a crecer y que realmente las pruebas sean de sumo gozo. Te lo ruego, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén.